Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandeyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Ñandeyarañe, un día más en que estamos en la pantalla de ustedes para que podamos iniciar nuestro curso bíblico o continuar nuestro curso bíblico, la reflexión de la palabra de Dios. Hemos hecho ya un cierto camino desde el inicio. Estamos pasando, después de una introducción a la palabra de Dios, a la Biblia, ahora estamos haciendo de una manera un poquitito más centrada sobre cada uno de los capítulos del libro del Génesis. Estamos en este momento. Llegamos ya al capítulo 13 y estuvimos reflexionando sobre la separación, ¿verdad?, de Abraham y Lot. Abraham y Lot. Los problemas que hemos encontrado aquí principalmente después de que Abraham baja con su esposa de nuevo hasta Egipto, también Lot, ¿verdad?, que tienen los dos muchas riquezas, ¿verdad? Abraham sube al Negev y llevó consigo a su esposa y todos sus bienes. También Lot iba con él. Tenían muchas riquezas en ganado, plata y oro. Y es por eso que después ellos se encuentran en esta situación, ¿verdad?, en que dice que los pastores, entre ellos se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y Lot. Sin embargo, Abraham le dice: no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. ¿No tienes acaso todo el país por delante? Decíamos, bueno, toda esta reflexión que nos llevaba a entender, ¿verdad?, en estos días la dificultad que existen también en la relación. Sería en la relación de los parentescos, en la relación incluso de las familias, porque aquí te está hablando Lot, que es sobrino de Abraham, pero igual existen estos problemas. Una de las cosas que les pone en problema es la riqueza, es decir, cada uno con lo suyo, cada uno que lucha por lo suyo. Entonces los pastores que pelean por el agua, por los pozos y así sucesivamente. Pero entra aquí la sabiduría, la tranquilidad de Abraham principalmente. ¿Cómo responde? No es bueno, no quiero que haya altercado entre nosotros. E incluso no solo queda en eso, no solo queda en pías palabras, en buenas palabritas, ¿verdad?, diciendo no quisiera que, no esto, que aquello, ¿verdad?, sino que Abraham enseguida también reacciona y dice o hace una pregunta muy consciente, ciertamente, pero muy práctica. Lo importante es mirar la cuestión de la práctica aquí en Abraham. Le dice: así como yo no quiero que exista altercado entre nosotros, yo propongo, ¿acaso tú no tienes aquí todo el país, etcétera? Eso se podría hacer. Por lo tanto, le dice: bueno, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Es importante que nos separemos aquí, que cada uno vaya con lo suyo, con sus pastores, con su ganado, porque son muchos y ya comenzamos con las confusiones, ya comenzamos a hacer problemas. Por lo tanto, al final, cuando se le pone esta posibilidad, dice que Lot va hacia el este, hacia la zona entonces muy rica, la derecha. Ya iré hacia la izquierda, yo iré hacia la izquierda. Y el otro entonces va hacia la derecha, por lo tanto, cada uno con lo suyo. Bueno, ahora sin embargo estamos comenzando sobre la renovación de la promesa. De nuevo vamos a entrar, nosotros cuando hablábamos del berit, decíamos que era una palabra muy importante y hablamos cerca de 2000 más o menos, ¿verdad? Palabras, si no es un poco más. Vamos a corroborar bien en la Biblia la palabra berit, o sea, esta promesa que se vuelve a renovar. En la Biblia veremos cuántas veces aparece. El sustantivo berit aparece en el Antiguo Testamento
Antiguo Testamento 287 veces en el Antiguo Testamento. Y te pone uno te va pasando. Esa es la palabra, ¿verdad? El berit, la alianza. Y está documentado solo en hebreo, berit. En 2 textos acádicos también se ve esa palabra. Se han propuesto diversas explicaciones, decíamos, para aclarar la etimología de berit. Antes se hacía derivar de berit de un sustantivo acádico, biritu, cadena, según y en sentido traslaticio, acuerdo vinculante. Bueno, ahora entonces lo que nosotros vamos a hacer es de nuevo la renovación, esa renovación de la alianza, o sea, del berit. ¿Y cómo se hace esto? Abraham es de nuevo el que toma esta iniciativa, este camino, después de que Lot ya se había separado, después de que Lot hizo su camino. Mira, dice, ¿dónde estás? Hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte y hacia el sur. Reflexionamos en la palabra berit anteriormente, o el eret también, el eret, para decir un poco cuáles son los límites, ¿verdad? A través de berit se puede ver esto. Y aquí dice, levanta los ojos y desde el lugar donde estés, mira hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste, porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Aquí vuelve entonces toda la alianza, toda la promesa que ya hemos escuchado en tantos lugares, ¿verdad? Con comenzamos con Adán primero, ¿verdad? O sea, cómo Dios hace esa promesa de la descendencia. También habíamos escuchado un poquitito más adelante en la figura de los patriarcas, cómo se vuelve a repetir el Padre, el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, siempre sobre estos 3 nombres, cómo se va conjugando y se va afianzando también esta promesa, esta alianza del Señor. Aquí, cuando le está diciendo, mira hacia el norte y el sur, te doy todo, en síntesis, el este y el oeste, porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Toda la tierra te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Es importante tener en cuenta esto, porque es el Señor que le inspira, que le da, que le dice, esta es la tierra que yo te he regalado. Lo importante es que tú descubras y que tú ahora lo asumas. Y Dios que le dice lo de la descendencia, lo que le había dicho ya también a Adán. Bueno, yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Esto ya le había dicho, ¿verdad?, a Abraham, justamente. Si alguien puede contar los granos del polvo, también podrá contar tu descendencia. Ahora puedes recorrer el país a lo largo y a lo ancho, porque yo te lo mandé. Entonces Abraham trasladó su campamento y fue a establecerse junto a la encina de Mamré, que está en Hebrón. Allí erigió un altar del Señor. Aquí entra de nuevo los elementos. Oye, trasladá, ahora apaité, en la hora comía y engendie, y fue a establecerse junto a la encina de Mamré. Este lugar también muy conocido y será más conocido en todo este Antiguo Testamento con los patriarcas, que está en Hebrón. Vea la surgina. Entonces ya visitamos Gorila Norte, ya Sacuri por el centro, y ahora estamos llegando hasta el sur, que es Hebrón. Es decir, que Dios que le da toda la posibilidad, toda la potestad sobre estas tierras. Y miremos un poco el 14, cuando se nos habla de la campaña de los 4 reyes. Este pasaje también es un pasaje más o menos un poco oscuro. Nosotros ya sabemos dentro del canon que la Biblia al final, cuando se va formando, los autores bíblicos lo van poniendo en un cierto orden. Y al ponerlo dentro de un cierto orden, nosotros encontramos la posibilidad, ¿verdad?, de entender mejor a qué se está refiriendo, qué está
¿A dónde está apuntando? ¿Cuál es la finalidad y el objetivo, verdad? En este caso, de este capítulo. Estamos en el capítulo 14 del Génesis. En aquel tiempo de Amrafel, rey de Sanaar, de Ariot, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goim. Estos hicieron la guerra contra Berá, rey de Sodoma, Birsá, rey de Gomorra, Sinab, rey de Admá, Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Belá, es decir, de Zoar. Todos ellos se concentraron en el valle de Sidín, que ahora es el mar de Sal, es decir, el mar muerto. Vamos a ver estos reyes que se juntan para hacer un poco la guerra, ¿verdad? Todos ellos se concentraron en el valle de Sidín, que ahora es el mar de la Sal. Durante 12 años habían estado sometidos a Kedorlaomer, pero al 13º año se rebelaron, y en el 14º año Kedorlaomer y los reyes que los acompañaban llegaron y derrotaron a los refaitas en Asterot, Carnaín, a los susíes en Ham, a los emíes en la llanura de Kiriataim. Entonces, aquí estamos presentando a estos reyes, la campaña de los 4 reyes. Vamos a ver más adelante, Ñande Yarañé, cuál es el significado y hacia dónde está apuntando nuestro autor bíblico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36.
las calles y de dejar abiertas ventanas y puertas, y que se airee nuestra vieja casa. Es tiempo de volver a las calles y en tu tierra sagrada de plazas y barriadas, Juan Bosco Santo Callejero, seguir tu historia en nuestro tiempo, tras de los pasos de aquel nazareno. Es tiempo de volver a las calles, que un viento santo nos desinstale y reencienda la profecía, el canto y la gracia. La historia se juega en nuestras calles, hay que ir donde silbaban tu sangre y tu mirada, Juan Bosco Santo Callejero, a rescatar la vida en las calles, donde esta historia tuvo su comienzo. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Este es el tiempo de refundarnos, que los antiguos huesos recobren el nervio y que se yergan con músculo nuevo. Este es el tiempo de refundarnos de nuestras sacristías y nuestros formularios, Juan Bosco Santo Callejero, llévanos donde la verdad grita, donde ser joven más está doliendo. Este es el tiempo de refundarnos, familia de los chicos que habitan el límite y cuya herencia es un sueño ambulante. Es tiempo de éxodo, de morirnos. Tu mirada de santo no está llena de nubes, Juan Bosco Santo Callejero, sino de rostros de hijos queridos y de fatigas de amor y caminos. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Este es el tiempo de refrescarnos, de refrescarnos. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información,
llamar al 021 44 10 54. Y volvemos con más Ñande Yara Ñe. Estamos en este capítulo 14 que se nos está presentando en el libro del Génesis, conocido como la campaña de los 4 reyes. Este relato de por sí está compuesto, ¿verdad?, por textos tomados de una memoria popular, ciertamente. Recuerden que el autor sagrado, cuando hablamos nosotros del redactor final, va tomando elementos un poco que se encuentra dentro de la tradición. Esta sería una tradición bien popular y que permanecieron en buena medida sin ser modificados. No es que lo han modificado mucho, ¿verdad?, sino que queda más o menos así como el autor sagrado lo va recibiendo. Es de notar que hay que llegar al versículo 12 recién para que esta historia se vincule a la de los patriarcas de Israel. Nosotros estamos hablando y estamos profundizando desde el capítulo 14 y aquí al llegar al 12, entonces vamos a volver a entrar, ¿verdad?, en la relación con los patriarcas. Antes te pone toda una historia externa. Se ha señalado también que la expresión Abraham, el hebreo, supone un autor ajeno a la tradición israelita, por el hecho de decir Abraham el hebreo, como diciendo yo estoy escribiendo, no sé, José el brasilero, ¿entienden? O sea, como externo esa persona, una persona más o menos desconocida, pero que yo lo quiero presentar. O sea, no estoy dentro de ese pueblo, no estoy dentro de esa rosca, no estoy dentro, ¿verdad?, de esa tradición, por lo tanto necesito presentarlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Y qué falta, verdad? Esa falta de nombre al 5.º rey cananeo también. En el versículo 2 nosotros no encontramos el nombre de ese rey cananeo. No existe, ¿verdad? Supone un autor ajeno a la tradición israelita y que la falta de nombre del 5.º rey cananeo aporte a la verosimilitud de la narración, porque un autor que hubiera inventado esta historia no habría tenido razón para omitir un nombre. La historicidad de este capítulo es materia de debate, la historicidad. Bueno, después seguramente que miraremos más el aspecto teológico, ¿verdad? Pero en fin, son elementos importantes que nos van a ayudar en este capítulo 14 a entender lo que el autor sagrado quiere dejarnos. Aunque los nombres de los 4 reyes extranjeros pueden ser vinculados a figuras de la antigüedad, entonces que están ellos representando. No parece verosímil que un rey de Elam, ubicada al oeste de Mesopotamia, estuviera involucrado en una rencilla tan lejos de su tierra. Entonces veamos ahí, el rey de Elam, allá en el fondo. Y de ahí supuestamente va a venir, ¿verdad? Y se tiene que pelear con Israel porque necesita algo, ¿verdad? Entonces tiene que hacer la guerra, etc. A esto se suma que los reyes cananeos nombrados son de improbable identificación histórica. A esto se suma que los reyes cananeos nombrados son de improbable identificación histórica. Entonces, viste que hay elementos más importantes aquí, ¿verdad?, que el autor sagrado te está queriendo transmitir. Y te lo hace dentro de una fábula, te lo hace dentro de una historia, te lo hace dentro de un cuento, ¿verdad? Pero lo importante es que pueda llegar a su objetivo. Y aquí te está diciendo justamente que es de improbable que estuviera involucrado en una rencilla tan lejos de su tierra. A esto se suma que los reyes cananeos nombrados son de improbable identificación histórica. Probable identificación histórica. Y bueno, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? O sea, ¿qué nos está diciendo ahora? Quedamos aquí en esta parte, rey de Senaar, de Ariod, etc. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Al huir,
los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron en ellos, mientras que los demás escaparon de las montañas. Los invasores se apoderaron de todos los bienes de Sodoma y Gomorra y también de sus víveres. Y cuando partieron, se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, con toda su hacienda, porque él vivía entonces en Sodoma. Este es un problema que se nos presenta aquí, es un problema entre, de nuevo, del 13 pasamos, que ahí de nuevo parece beligerancia entre ellos, o sea, no entiende Yehiquai, entonces Guatayite y Coñón 10, Ñañamongueta imita, ya pone la hipona mía, ni la ñañona inote, y así, ¿verdad? Entonces, parece que hay un cierto acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que se presenta aquí, justamente? Dice: el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Al huir los reyes de Sodoma, Gomorra, cayeron en ellos, mientras que los demás escaparon a las montañas. Los invasores se apoderaron de todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y también de sus víctimas, y luego partieron, se llevaron a Lot, el hijo de Abraham, con toda su herencia preponderada a sus entonces en Sodoma. Esto es lo que ellos llevan, ¿verdad? Porque ellos parten, se llevan a Lot, el sobrino de Abraham, con toda su hacienda, porque él vivía también en Sodoma, ¿verdad? Es la realidad del capítulo 14, como nosotros estamos mirando. Ahora viene la otra partecita muy interesante y muy importante. La primera parte decíamos que parece que es una parte más bien histórica, popular. Algo tiene que ver, ¿verdad? Porque lo popular siempre viene de algunas narraciones más o menos históricas. La segunda parte ya se refiere mucho más a una respuesta, sobre todo desde el 12, decíamos, y se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, con toda su hacienda, porque él vivía entonces en Sodoma. O sea, quieren meterlo aquí dentro, quieren introducir la figura de Lot dentro de esta narración. Y se hace así, ¿verdad? En el versículo 12, Lot, ¿verdad?, juntamente con Abraham, entran a esta situación. Ahora, sin embargo, desde el 13, versículo 13, dice: un fugitivo llevó la noticia a Abraham. Siempre alguien, ¿verdad?, que se acerca, que trae la noticia y que dice algo nuevo. Un fugitivo llevó la noticia a Abraham, el hebreo, que estaba acampado en el encinar de Mandré. El amorreo, hermano de Escol y de Aner, estos a su vez eran aliados de Abraham. Al enterarse de que su pariente Lot había sido llevado cautivo, Abraham reclutó a la gente que estaba a su servicio. También 318 hombres, ¿verdad?, nacidos en su casa. Son estos los que él está llevando, ¿verdad?, ahora para esta lucha. Va en busca, en rescate de su sobrino. Persiguió a los invasores hasta Dan. Y él y sus siervos los atacaron de noche y después de derrotarlos, los persiguieron hasta Jobá, al norte de Damasco. Lo mismo que a su pariente Lot, con su hacienda, las mujeres y la gente. Bueno, aquí viene entonces esta campaña que nosotros tantas veces hemos dicho, ¿verdad? La campaña de la guerra, de la lucha, Abraham que se pone en camino, ¿verdad? O mejor dicho, él va como para rescatar a Lot una vez que recibe esta información. Esto nosotros podemos decir también, si vamos a mirar un poco en una aplicación, en una hermenéutica, ¿verdad? ¿Cuántas veces existen, ¿verdad?, de estos problemas? ¿Cuántas veces nosotros también tenemos que organizarnos para ir a luchar contra la esclavitud que le tiene a un sobrino, que le tiene a una familia, que le tiene a un hermano, que le tiene a un ahijado, por decir así? O sea, siempre necesitamos ponernos, siempre necesitamos justamente una lucha, un empeño para que podamos recuperar, ¿verdad?, aquello que hemos perdido. En este caso, sobre todo, Lot, que le habían llevado preso.
Entonces apenas esto sabe Abraham y se pone en camino. Es la lucha y es la búsqueda justamente de recuperar al sobrino. Y así estamos entonces compartiendo desde el capítulo 14 del Génesis, ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Ñande Yara Ñe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Queridos hermanos, continuamos hoy con nuestro programa ñande yara ñe. Estamos en el capítulo 14 del libro del Génesis, la campaña de los 4 reyes, el rescate de Lot. Ya hemos comentado un poco cómo Abraham también se pone en camino en búsqueda justamente de este sobrino que lo habían llevado prisionero. Y bueno, al final Abraham recuperó, dice, todos los bienes, lo mismo que a su pariente Lot con su hacienda, las mujeres y la gente. Es a esto donde nosotros estamos apuntando, ¿verdad? Y cuando decimos el recuperar, ¿qué es lo que nosotros recuperamos? También nosotros que estamos en una lucha, en una campaña, los 4 reyes, quiere decir el todo, ¿verdad? La riqueza en absoluto, podemos mirar también desde este punto de vista, pero sobre todo es una lucha siempre contra el mal. Aquí al rescatar a Lot, a Abraham se le presenta casi como un rey, ¿verdad? En el sentido de que él va, lucha, gana, nada más y nada menos que al luchar contra otros 4 reyes, él aquí justamente puede vencer y los vence. Y entonces, venciéndoles, ciertamente que ahora él puede hacer muchas cosas interesantes, ¿verdad? El hecho de recuperar de nuevo primero y te muestra que él es más que un rey, ¿verdad? Abraham reclutó primero a su gente. Esto es algo muy interesante porque entonces él vuelve a juntar a su pueblo, a su gente para ponerse en campaña
ponerse a luchar. Pero es interesante porque también aquí te está diciendo que 4 reyes con todo el poderío, sin embargo, Abraham, él solo, con su gente, puede vencerlos, cae sobre ellos. Abraham reclutó a la gente, 318 hombres nacidos en su casa, persigue a los invasores hasta Dan, imagínense, hasta el norte. Él, sus siervos, lo atacan de noche y después de derrotarlo, los persiguieron hasta Jobá. O sea que hacen todo este camino, hacen toda esta lucha por recuperar. De aquí viene esa famosa frase, el dami animas cetera tolle. Dame animas cetera tolle. El hecho de decir, dame las almas, dame las personas y llévate los demás, ¿verdad? Como dice aquí Abraham. Dame las personas, lo que me interesa son las personas, lo que me interesa son los vivientes, los que están ahí, estas personas. Lo demás llévate, como diciendo, no me interesa el oro, la plata. Es también una generosidad y es una apertura también, a pesar que ustedes saben que siempre está la cuestión del botín, ¿verdad? Las guerras, las luchas. Aquí nos encontramos ante 4 reyes, imagínense, Abraham con su gente puede vencer a 4 reyes juntos. Es también un trasfondo para decir, que después se utilizará para el libro de Samuel, cuando se le nombra nada más y nada menos a David como rey, ¿verdad? Como rey. Porque la monarquía, o mejor dicho, antes de David incluso, desde los jueces para entrar en la monarquía, tenemos elementos conflictivos, ¿verdad? No todos lo van a aceptar con facilidad. Hay un grupo que está a favor y hay un grupo que está en contra. Los que tienen que justificar y los que tienen que decir que es factible y que se tiene que hacer una monarquía, ciertamente que se apoyan aquí en este capítulo 14, como diciendo, si Abraham va, pelea contra 4 reyes, Abraham mismo los vence, Abraham mismo estando al frente, puede después mostrarnos y darnos una respuesta totalmente diversa. ¿Por qué? Porque él también es rey, ¿verdad? Y entonces te presenta incluso dentro de su liderazgo aquí Abraham que lo más importante no es el dinero, no es importante la plata, no es importante el botín. Lo único que pide es el damihi animas cetera tolle. Dame a las personas. Lo demás quedan allí sin ningún problema, quédate con ellos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Y que nos puede ayudar también a nosotros. Ñande con boivesa lleva ya calcular ya ñande ya importante o iba el ya ñande con la ya plata miba eva. Entonces el botín de guerra lleva ya ñande. A peara pecueria vaya muchas veces ya. Aquí sin embargo Abraham nos está mostrando otra faceta. Aquí a Abraham le está interesando principalmente el aspecto, ¿verdad?, que encontramos aquí del damihi animas, las personas. Es eso lo que yo quiero recuperar. Asimismo, Abraham recuperó todos los bienes, lo mismo que a su pariente Lot, con su hacienda, las mujeres y la gente. Entonces, su hacienda, las mujeres y la gente. Esto es importante entonces para Abraham, mucho más importante. Pero siguiendo después de esta reflexión, decíamos el encuentro de Abraham con Melquisedec en el versículo 17. Melech Sedec, justamente justicia, rey de justicia, Melquisedec, ese significa, ¿verdad?, el nombre. Y aquí tiene un encuentro con Abraham. Es el encuentro importantísimo, ¿verdad?, en el cual nos va a dar una característica aún más de Abraham con respecto a esta historia de la salvación, con respecto a los personajes con quienes él se va encontrando. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo,
creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios, el Altísimo, que entregó a tus manos, a tus enemigos en tus manos. Bueno, este elemento, ¿verdad?, que el rey de Sodoma sale a saludarlo en el valle de Savé, a Abraham mismo, ¿verdad? Y también Melquisedec, que es rey de Salem, después posteriormente, el Dios del Altísimo, hizo traer también pan y vino y le bendijo a Abraham, ¿verdad? Y le entrega esto. Bendito sea Abraham de parte de Dios, el Altísimo. Es decir, estamos reconociendo la gracia, estamos reconociendo lo más importante de parte de la población, de parte de la reflexión teológica, que Abraham es un personaje muy importante, que está por encima, ¿verdad?, de los demás. En cuanto a Melquisedec, veamos un poquitito qué significa, ¿verdad?, el nombre Melquisedec. Es un nombre cananeo que significa mi rey es justo, justicia, Sedec, mi rey es justo. Parecido también al otro nombre, ¿verdad?, Adonisedec, mi Señor es justo. El nombre del rey de Jerusalén mencionado también en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 1. Salem es Jerusalén y la divinidad invocada, el Altísimo, era el padre del panteón cananeo, pero así se lo asimila al Dios de Abraham por la expresión creador del cielo y de la tierra. Recordemos que estos son textos un poco ya más tardíos, ¿verdad? Porque aquí cuando aparece justamente la expresión creador del cielo y de la tierra, son ya expresiones, son frases que están viniendo de la influencia también del tiempo del imperio de los persas. Bueno, volveremos con más Ñande Yara Ñe. Agradecemos siempre a todas las personas que están haciendo de padrino a Ñande Yara Ñe y al mismo tiempo a todas las personas que nos ayudan con sus auspicios. Volvemos enseguida con ustedes. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Ñande Yara Ñe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La violenza e la guerra non è mai la via della pace. Igual que en 2013 organizó una gran vigilia de oración por Siria y en febrero de 2018 una jornada de ayuno por este país, este sábado el Papa rezará por la paz en Oriente Medio junto a patriarcas católicos de iglesias orientales y representantes de iglesias ortodoxas. El encuentro será en Bari y acudirán también el patriarca ecuménico de Constantinopla,
y el encargado de las relaciones exteriores del Patriarcado de Moscú. Lo han presentado en el Vaticano el cardenal Leonardo Sandri, que organiza la visita, y el cardenal Kurt Koch, anfitrión de las iglesias ortodoxas. Esperamos que los responsables de la situación mundial y sobre todo los de estas regiones escuchen esta oración y que, aunque sea indirectamente, toque sus conciencias para que no sigan la estrategia de la fuerza o la violencia, sino que busquen una solución política. La Iglesia Católica quiere que estén presentes todas las iglesias orientales y todas las iglesias ortodoxas, porque a todas les preocupa la situación de los cristianos en Siria y en Oriente Medio. Además del Papa, acudirán líderes y representantes de 19 iglesias. Primero rezarán juntos por la paz y luego se reunirán a puerta cerrada para intercambiar impresiones sobre la situación en Oriente Medio. Aunque todos los habitantes de la región pagan las consecuencias de la violencia, en los cristianos ha provocado un auténtico éxodo. Hace 100 años eran el 20% de la población y ahora son solo el 4%. Entre ellos hay católicos, ortodoxos, armenios y luteranos. Oriente Medio es la tierra de origen del cristianismo y una de las regiones donde es más difícil ser cristiano. A causa de guerras y persecuciones, muchas familias abandonaron su patria en busca de seguridad y de un futuro mejor. Hemos querido subrayar la solidaridad cristiana en defensa de los cristianos y de todos los habitantes de Oriente Medio. Queremos la paz y que se respete la dignidad humana de todas las personas, cristianos y no cristianos. Francisco y los organizadores han pedido a los católicos de todo el mundo que recen por los frutos del encuentro de Bari. Como siempre hace el Papa, pedirán por la paz para todos y cada uno de los habitantes de Oriente Medio, independientemente de su religión. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Volvemos ahora con más Ñande Yarañe. Estamos reflexionando el capítulo 14 del libro del Génesis. Hemos iniciado todo este caminar con el capítulo 14 sobre esta campaña de los 4 reyes, ¿verdad? Un relato así con textos tomados de esta memoria popular. Toda esa primera parte, decíamos nosotros, que son relatos bastante conocidos en la memoria popular, pero que después entran a formar parte de todo un texto reelaborado por el autor sagrado. El autor sagrado que nos habla y que nos da elementos teológicos principalmente. Estábamos últimamente mirando el encuentro, ¿verdad?, de Abraham
con Melquisedec, desde estos versículos que nos encontramos aquí. Veamos algo más, decíamos cuando hablábamos del rey Melquisedec, que es un nombre cananeo que significa mi rey es justo. También nosotros decíamos que Salem es Jerusalén y la divinidad invocada, el Altísimo, ¿verdad? El Altísimo, era el padre del panteón cananeo, pero aquí se lo asimila al Dios de Abraham por la expresión creador del cielo y de la tierra. Entonces va entrando dentro de esta, es como una simbiosis, ¿verdad?, que se va realizando poco a poco, va entrando, se van entendiendo, Vega tú, ¿verdad?, con Ateracuera, tanto los nombres de Dios en su entendimiento, ¿verdad?, los que están viniendo de otras tradiciones y entran en el contacto con estas otras tradiciones lingüísticas. Al final, ¿verdad?, queda con estos nombres. Nosotros hablábamos así de Melquisedec y como el rey de Salem, el sacerdote, que después le da el pan y el vino a Abraham y luego lo bendice, ¿verdad? Bendito sea Abraham, es decir, lo reconoce el Padre verdaderamente, de parte de Dios, el Altísimo, creador del cielo y de la tierra, el otro elemento, creador del cielo y de la tierra. Eso ya es bien tardío, decíamos, o sea, no puede pertenecer a este texto absolutamente de lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como el Génesis, sino que posteriormente, ya en tiempo de los persas, o sea, escrito en ese tiempo, ¿verdad?, pero también sabemos que incluso la misma estructuración del libro se hace en ese tiempo, ya después con la escuela deuteronomista, ya después del exilio. Ahora viene otro elemento importante, viene la cuestión de Abraham le dio el diezmo de todo. El diezmo de todo. Aquí ciertamente hay un interés en decir pedagógicamente, ¿verdad?, a la comunidad lo importante que era ya en aquel tiempo la cuestión del diezmo, el diezmo que tenemos que dar, diezmar. O sea, meter en la conciencia, ¿verdad?, de la gente lo importante que es el diezmo. El diezmo es lo que desde adentro, dentro de una responsabilidad personal, uno entiende que tiene que ofrecer a Dios, pero justamente ¿para qué? No es para el país, no es para la iglesia, o no tendría que serlo. El diezmo en realidad es el 10%, pero que se pone al servicio del culto. Recuerden que en el templo de Jerusalén existía muchísimo gasto. El templo de Jerusalén, una cosa inmensa, imagínense cómo se podría mantener en ese momento. Y de ese 10% le pertenecía a ese sacerdote 1% del 10%, 1. Es decir, que 9 para el templo, 1 para el sacerdote. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Y sobre esto, si es que uno quiere entrar en el aspecto religioso, sobre esto Dios nos pedirá cuenta, vamos a decirlo así, ¿verdad? O sea, el diezmar. Aquí, cuando te está diciendo que Abraham mismo dio el diezmo de todo, ¿qué te está queriendo decir? Es lo mismo que habíamos reflexionado en Génesis capítulo 2, versículo 2. Después de la creación, ¿qué hizo Dios? Decíamos, Dios descansó. Amarábico descansa, Dios después de toda la creación. Bueno, lo que te quiere decir es simplemente que si Dios descansó el sábado, ¿quién sos vos para estar trabajando el día sábado? Eso es lo que le quería decir al judío. Es decir, vos tenés que dedicar el día sábado a Dios. Eso es un sentido pedagógico. Te está demostrando y te está diciendo, Dios es mucho más importante. Si Dios descansó el día sábado después de haber hecho todas sus obras, ¿quién sos vos para decirme yo no voy a descansar y voy a trabajar y voy a seguir haciendo lo mío? No, hay que dedicarle a Dios, quiere decir, el día sábado, cuando nosotros hablamos del reposo de Dios, el día séptimo. Pero aquí entonces aplicar esa misma regla y decir, ¿quién es el que está diezmando? Nada más y nada menos que Abraham. Es Abraham el que está diezmando. Es Abraham el que está dando su 10%. Entonces, te quiere enseñar verdaderamente a un compromiso serio.
aún entender cómo yo voy a ser un buen judío en este caso si yo no estoy diezmando. Eso le está diciendo. Si Abraham lo hizo, ¿quién sos vos para decir que yo no tengo que hacerlo? Te está llamando a la responsabilidad entonces. Bueno, desde ahí nosotros podemos entender, ¿verdad? Después de todo lo que nos hablaba de la bendición, después de todo lo que nos hablaba de que Dios acompaña a su pueblo y está con su pueblo. Al final dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, entrégame a las personas y quédate con los bienes. Entrégame a las personas y quédame con los bienes. Pero Abraham le respondió, yo he jurado al Señor Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que te pertenece. No tomaré nada de lo que te pertenece a ti. Ni siquiera el hilo o la correa de una sandalia. Ni siquiera eso. Entonces, verdaderamente está queriendo demostrar que yo no hago las cosas por intereses mezquinos o alguien que me esté pagando para que yo lo tenga que hacer. Eso te quiere mostrar y te quiere decir. O sea, lo estoy haciendo por una convicción profunda mía, de adentro. Así no podrás decir, yo enriquecí a Abraham. Así tú no podrás decir, yo no enriquecí a Abraham. No quiero nada para mí, fuera de lo que mis siervos han comido. Solo los hombres que me han acompañado, Aner, Escol y Manré, recibirán sus partes. Ellos recibirán sus partes, ellos tendrán entonces de eso, pero yo no quiero. La cuestión, como decíamos en la traducción, entrégame a las personas y quédate con los bienes. Damihi anima cetera tolle. Esa es una frase también utilizada por San Juan Bosco. Este fue el lema sacerdotal de Don Bosco, diciendo lo que quiero, entrégame a las personas, entrégame a los jóvenes. Yo lo que quiero es trabajar por el bien de los jóvenes, por sus almas, por estas personas. Con ellos quiero trabajar. Y todo lo demás, todos los otros bienes, solamente entonces quédate con eso. Es también muy interesante esto porque Don Bosco, sin embargo, es considerado como un santo que ha movido muchísimo y movió mucho dinero y movió muchas riquezas, pero siempre con esta frase que hay que tener en cuenta, quédate con los demás. Todo lo que nosotros recibimos, dice Don Bosco, al final de cuentas, es para el bien de quién. Y justamente de estos muchachos, de estos niños abandonados con quien yo estoy trabajando, dice. Bueno, así también nosotros, ¿verdad? Tendríamos que decirlo o tendríamos que hacerlo. Quédate con las otras cosas, pero a mí dame almas, es decir, dame personas con quienes yo pueda trabajar, dame personas con quienes podamos evangelizar, dame personas, Señor, con quienes nosotros podamos expandir tu palabra, transmitir tu palabra, entender, en primer lugar, lo que tú nos quieres dar como mensaje. Y desde ahí entonces también nosotros después vamos a ofrecer lo mejor a todos los demás. Damihi animas cetera tolle, dame a las personas y quédate con los bienes. Esto es uno de los elementos más ricos y más importantes, pienso aquí, al concluir justamente este capítulo 14, que también cada uno de nosotros miremos estos elementos, podamos también mirar lo elemental para nuestra propia vida, para centrarnos en lo esencial, para buscar aquello que Dios quiere también de cada uno de nosotros. Y así nos despedimos el día de hoy. Les damos una bendición, que el Señor siempre les mantenga en la unidad, en el amor y sobre todo también en esa generosidad y en ese desprendimiento. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora,
Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito.